Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y pues continuamos con la serie de Noob a Pro, ¿sí? Como les digo siempre, disculpen que lo interrumpa por mucho tiempo, pero es una serie en la que me dedico mucho tiempo a farmear, a subir de nivel y a poder avanzar en la cuenta para poder traer contenido, ¿sí? Si yo no juego y no avanzo, no puedo traer contenido. Y hay veces que se me complica, ¿sí? Saben que yo durante el día casi que no juego, lo único que hago es entrar al juego a la mañana para grabar un video y después entrar al juego a la noche para hacer directo. Entonces es por eso que estos días estuve haciendo directo y jugando en esta cuenta para poder avanzar y para poder traerles y pueda poder seguir trayendo estas guías. Así que hoy vamos a estar hablando del farmeo de Arce y de cobre, que mucha gente me pidió eso, y después vamos a traer uno o dos videos más seguiditos y ahí seguramente me vuelvo a estancar hasta que vuelva a subir el personaje y ya vuelva a avanzar en el juego para poder seguir avanzando con la guía, ¿sí? Así que vámonos para abajo que vamos a hablar de todo este tema del farmeo. Bien, estamos dentro del juego, ¿sí? Entonces lo que trata del video es el tema del farmeo, tanto de arce como de cobre, ¿sí? Cómo farmear eso. Sabemos que el arce se consigue obviamente en zonas de madera, tanto en roja como en naranja. En naranja podemos conseguir un árbol de arce que nos da dos tablones de arce. O puede que no salga ninguno, ¿sí? Puede salir uno o nada. Y en zonas rojas de madera puede llegar a salir uno, dos y hasta tres árboles, ¿sí? Que cada uno me va a dar dos tronquitos de arce. O sea, dos, cuatro, seis como máximo, cuatro o dos. O puede ser que ya entremos a la zona y ya esté vacía, ¿sí? Acuérdense que cuando entramos al distrito frecuentado podemos activar una zona secreta ahí en la estatua del fundador. Esa zona secreta es clave y se abre por acá abajo. Eso es como una zona naranja. Podemos ir, hay una tumba, solamente estamos nosotros y puede llegar a salir un arce también con suerte, ¿sí? Hay veces que no sale nada, pero generalmente llega a salir uno, ¿sí? Para lo que es cobre, obviamente tenemos que ir a las zonas de piedra, sí, lo mismo. En la zona naranja podemos conseguir una mina de cobre que nos da dos minerales de cobre, o podemos ir a las zonas rojas que nos pueden salir hasta tres minas de cobre que nos da dos cada una, ¿sí? Teniendo en cuenta lo del cobre, también está el mineral de cobre sucio, que yo creo que no es rentable, o sea, yo considero que no es rentable en caso de que quieran ver un video específico, ¿sí? Yo hoy lo vamos a mostrar ahora cuando vayamos a la zona, se lo voy a mostrar, pero pueden ir, voy a dejar por acá arriba un video del año pasado donde hablo justamente del cobre sucio y muestro de que no es rentable, ¿sí? Así que hoy lo vamos a ver, lo vamos a mostrar, lo vamos a hablar de él, pero para verlo en detalle, para el video que dejo acá arriba para que puedan ver eso, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos dónde sale el cobre y el arce, ¿sí? Obviamente que la forma hoy en 2022, esta guía es cómo jugar Frostborn en 2022, cómo pasar de noob a pro en 2022. Obviamente que la mejor manera es ir a estas zonas hermosas que están acá arriba, que para eso tenemos que entrar a las puertas del Hornheim, que son esta cabecita que está acá, pero para eso necesitamos distrito nivel 53. Cuando nuestro distrito llega a nivel 53, podemos venir acá, matamos a la guardiana, que ya en su momento lo vamos a mostrar. Vamos a desbloquear toda una guía del norte que está acá, que ya lo vamos a mostrar. Igual también tengo videos dentro del canal, ponen campamento del norte Javi G y va a salir todo un video mostrando toda esta parte, pero esto se desbloquea a nivel 53. Y acá tenemos esta zona, Valle del Norte, que es una zona naranja, sin PvP, ¿sí? Sin jugador contra jugador, no hay acción. Obviamente que siempre está el pibe fastidioso que te trae los zombies encima y te trata de matar, pero sacando a esos noobs, el campamento en la zona es sin PvP, ¿sí? Distrito nivel 53. Y acá un arbolito de arce nos da 9 tablones, 9 leños, ¿sí? Cuando en zona roja nos da 2, acá nos dan 9 o 6, no, creo que 6. 9 te da la piedra, ¿sí? La piedra, la madera y el hierro te dan 9 por cada cosa que sacas. En cambio, el arce y el cobre te da 6, ¿sí? En vez de darme 2, me da 6. Es como ir a una zona roja y sacar 3 árboles. Acá con un árbol ya sacas 6. Y acá encontramos roble, encontramos, perdón, el arce, encontramos el cobre, madera, piedra y hierro. Todo en la misma zona y lo sacamos por triplicado casi la cantidad de cosas, ¿sí? Entonces eso, nivel 53. Bien, vamos a entrar a lo que es el distrito para mostrar el tema este, ¿sí? Entonces la idea es, primer objetivo en cuanto al distrito, llegar a nivel 53. Entonces hay que meterle en caña para eso. Yo en este caso, bueno, estoy llegando al nivel 28 del distrito.
Sí, lo vamos a subir justamente ahora. Y ahí desbloqueamos muchos planos. Entonces, ahora podemos ver, ya podemos construir lo que le decía, ¿sí? La cabaña del cazador, que esto lo que vamos a hacer es poder poner botellas de agua y nos va a traer carne, ¿sí? Que eso nos va a ayudar a farmear. Las antorchas, la ropa acolchada, que es una ropa de nivel 2. Podemos, bueno, los pájaros todavía no lo vamos a usar. Podemos hacer las telas reforzadas, la mesa de alquimista, ¿sí? Para hacer trampa. Y acá está el barril con ácido, que esto es para el cobre sucio, ¿sí? Que como digo, nosotros vamos a poder ir a las zonas de piedra, tanto amarillas como naranjas como rojas, vamos a conseguir el cobre sucio y en ese baño de ácido se va a limpiar, pero ya te digo, no es rentable, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir a buscar los primeros arce y le voy a mostrar cómo conseguirlos, ¿sí? Vamos para la zona roja. Bien, entonces antes de entrar a la zona yo lo que recomiendo siempre es ir de esta manera. Con pícaros, sí, que pícaros es una de las primeras clases que se aprende. Está después del curandero, creo que no me acuerdo las misiones que pedía, pero es sumamente sencillo desbloquearla, ¿sí? Y tienen que llevar su hachita y un leño de arce. Obviamente que la primera vez no lo van a poder hacer, la primera vez van a tener que ir a la zona secreta o a venir a esta zona, buscar un árbol de arce, conseguir. Una vez que consiguen sus dos leñitos de arce, lo dividen, dejan uno en la base y uno lo traen en la mochila. Y después, sin mochila para tener menos espacio, y se traen algo repetido, ¿sí? En este caso hueso, algo repetido y que no esté en la zona, si no pueden venir a traer vallas, porque en la zona hay vallas y si no, no van a funcionar, ¿sí? ¿Por qué pícaro? Por el tema del caballito, ¿sí? Yo me traigo unas boleadoras y unas vendas por las dudas, pero no hace falta porque generalmente el mal emparejamiento, si no se nivela con una persona a nivel más alto que nosotros, morado, lo que fuese, no lo vamos a poder matar, pero sí podemos tirar una boleadora y salir corriendo o fastidiarlo un poquito, ¿sí? Y la venda para matar, para curarme en caso de que haya un árbol al lado de un gigante y me esté pegando mientras yo lo quiero talar, pum, me tomo una bendita y listo, ¿sí? Pero la idea no es matar gente y no matar zombies, sino solamente agarrar el arce. Entonces, por eso me trae una daga oxidada, porque no me interesa hacer daño. Y entonces una vez que estamos acá, lo que tenemos que hacer es apretar el automático, ¿sí? Acá abajo donde está la camarita a la izquierda está el automático. Y fíjense que yo cuando aprieto automático, solo el personaje se va para allá. Entonces ahí lo muevo yo, ¿sí? Yo sé que para allá arriba hay un arce. Ahora yo me muevo eh, para, para esquivar al gigante y ahí ya podemos ver que hay un arce. Entonces tienen que tener cuidado con los pastos. Recuerden que en los pastos la gente se puede esconder. Yo me puedo esconder ahí, no me van a ver. Y fíjense acá lo que le decía, ¿sí? Yo me puedo quedar recibiendo daño porque si yo lo quiero matar a este, yo hago 8, ¿sí? Lo puedo matar, pero también pierdo tiempo. Entonces ustedes eligen, lo matan o le dan los 8 golpes. Y recuerden que el arce lleva 8 golpes. Fíjense acá, yo sé que es una zona roja, puede haber más. Aprieto el automático y me dice el inventario está lleno. Eso significa que no hay más arce. Entonces nos salimos de la zona con nuestros 2 leñitos de arce. Bien, ahora nosotros tenemos entonces 3 leños de arce, ¿sí? Yo creo que dije mal, creo que en zona roja, en solitario hay un solo árbol y en familia pueden llegar a salir hasta 3, lo mismo en zona roja, ¿sí? Entonces creo que en solitario siempre sale un árbol, me parece que ya la verdad hace tanto que no voy que me había olvidado, pero me parece que solamente en familia salen hasta 3 árboles, en solitario no sé si salen 3 árboles, pero bueno, la idea es... Con esto se van a dar cuenta, apretan automático, si dice inventario lleno, ya no hay más. Yo el consejo que le doy, sacan un árbol, ¿sí? Sacan 2 leños, van a base y descargan. No se queden con eso, ¿por qué? Porque yo ahora puedo ir a una zona y me puede morir y pierdo 3. Entonces es mejor asegurarse, ¿sí? Van a la base, descargan y vuelven. Entonces venir y descargar. Si yo dejo un cofrecito acá justamente para eso y vengo, pum, descargo el arce, divido esto y ahí de nuevo me voy. Vamos a una zona roja ahora para probar, ver si encontramos más de un árbol y vamos después para el lado del cobre, ¿sí? Bien, estoy entrando en familia, ¿sí? Zona roja de madera en familia. Tengan en cuenta de que obviamente ahí aprieto automático y el personaje se me va para allá, ¿sí? Yo me muevo a la izquierda, el personaje se me va para allá. Entonces sé que para allá a la derecha hay un arbolito. Tenemos que ver cómo hacer para pasar por ahí sin que llamar tantos zombies. Encima estamos en una zona roja, sabemos que puede haber muchos gigantes. Pasamos por el pastito, buscamos, me va a ver el de piedra, sí. 1, 2, 3, 4. Me voy. Guarda, eso es un bot. 5, 6, 7.
8. Y tiramos caballo. Eso no es un bot porque se está moviendo. Hay que tener cuidado. Aprieto automático, inventario lleno. Se están matando, no sé si son familia, pero nos vamos, ¿sí? La idea es esa. La idea del caballo es tener una forma de escaparse, ¿sí? Vieron que entré a una zona roja de familia. Esas dos personas que estaban ahí, yo no sé si son familia, pero entraron en rojo, se estaban pasando a verde, capaz que estaban farmeando igual que yo. No me atacaron, por suerte. Se fijaron cómo esquivé al gigante, sí, la idea es que ustedes tienen que saber y tienen que ir viendo el tema de los golpes. Tanto la mina de cobre como el arce son 8 golpes que hay que darlo. Entonces ustedes cuenten los golpes. Vieron que yo fui al arce, le di 4 golpes, esquivé al gigante, volví y le di otros 4 golpes mientras me estaban pegando 2 zombies. Sí, no hace falta, o sea, voy con una daga oxidada, no me puedo poner a pelear contra todos los zombies porque pierdo mucho tiempo. Entonces le di 4 golpes, esquivé al gigante. Cuando volví me vio el chamán y me vio uno más, me estaban pegando, pero mientras me pegaban yo le seguí dando otros 4 golpes para sacar. Usé el caballo y me alejé. ¿Sí? Casi muero, sí, casi muero. Estamos siempre ahí. Hay muchas veces que vamos a estar ahí con gigante, con conso. Capaz que nos aturden y terminamos muriendo. Y es una F, tratan de ir a buscar el cuerpo y listo, ¿sí? Pero es la mejor manera, ya que si ustedes se ponen a pelear con una daga oxidada contra zombie, contra gente, es muy probable que terminen muriendo de todas maneras. Entonces la clave es ir arriesgado, pum, sacan el arce y se van, ¿sí? Para eso está el caballo y la idea es obviamente llevarse algo que puedan de curación. Entonces una vez que sacaron, bueno, en este caso tuvimos mala suerte de que encontramos gente y de que encontramos un solo arce, ¿sí? Ya le digo, puede haber hasta 3 en la misma zona, pero bueno, ahí ya conseguimos nuestros primeros 6 de arce, ¿sí? La idea de esto es zona roja, entran en solitario, sacan el corso, dejan en base. Van en zona roja en familia, ¿sí? Que es más arriesgado, es más difícil, sí. Agarran los arce que consiga, van a la base y descargan. Después, en la otra de nuevo, van a zona amarilla, entran en solitario, entran en familia, sacan los 2 arce que puedan conseguir con suerte, van a base y descargan. Y ahí una vez que hicieron las 2 zonas, en las 4 zonas, digamos, ¿sí? Las 2 zonas en solitario y las 2 zonas en familia, ahí pasan al cobre. Y de nuevo, ¿sí? Entran al cobre en solitario, entran al cobre en familia y van consiguiendo su arce y su... va consiguiendo su cobre, ¿sí? Entonces esa sería la idea de esto. La idea sería esa, ¿sí? Entonces van a zona roja, familia solitario, van a zona naranja, familia solitario, van a cobre, familia solitario, van a naranja, familia y solitario, y van farmeando esto. Es fastidioso, sí, hay gente que no le gusta porque tienen que entran 5 minutos, hacen las 4 zonas, de abajo, las 4 zonas de arriba, se desconectan y al rato vuelven. Hacen las 4 zonas y así durante todo el día. Es muy importante también que sepan o que conozcan el movimiento de su servidor. ¿Sí? Yo, bueno, en este caso estoy en Europa del Este, es un servidor que no conozco, que juego un poquito porque lo único que hago es grabar estos videos y no conozco el movimiento de gente. ¿Sí? Yo sé que en Europa obviamente que es más tarde acá, entonces yo acá estoy grabando en la mañana, ellos ya están en lo que es el mediodía, entonces están un poco más activos, ¿sí? Pero si yo estoy jugando en un servidor, por ejemplo en Sudamérica, y yo me conecto, obviamente que sé que a la mañana voy a tener más chance de que las zonas estén vacías, o a la noche después de las 12 o durante la tardecita, capaz que hay menos movimiento porque la gente estudia y trabaja, ¿sí? Entonces trata de buscar también el horario dentro de los servidores que ustedes conozcan cuando hay menos movimiento, ¿sí? Después también es importante reconocer el tema de las zonas bot, ¿sí? Fíjense, ahí aprieto y ya me manda para allá. La cagada es que hay gigantes custodiándonos. El tema de la zona bot. Recuerden que si ustedes mueren en una zona, la zona siguiente es muy probable que sea bot. Entonces ahí van a poder sacar y farmear tranquilamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, el tema que acá es un cobre que está bastante custodiado. ¿Sí? Para ver el cobre, fíjense que esto es la piedra. ¿Sí? Acá está la piedra. Acá está el hierro, que es como la piedra gris, pero tiene como unos
unas puntitas. Y el cobre es igual que el hierro, pero las puntitas esas las tiene como más amarillitas, doraditas. Al gigante de piedra ahora lo vamos a trolear. ¡No! Maldito gigante de piedra no me dejó trolearlo. Cosas que pasan y se lo dije. ¿Sí? El venir desnudo y venir con una daga oxidada es muy probable de que muera. No me dio tiempo de apretar el caballo que me pegó. Pero bueno, no importa. Morimos y volvemos. Somos inmortales, gente. Vamos para allá. Bien, estamos acá en la zona. Sí, por suerte es una zona donde no hubo... A la verga que estoy fastidiándome. Por suerte es una zona donde no hubo movimiento, ¿sí? Donde no hay gente. Los gigantes de piedra son los peores enemigos que hay dentro de este juego cuando uno es nuevo y no tan nuevo, porque yo en la cuenta de Sudamérica me siguen matando y fuerte. Bien, ahí vino el chiquito solo, así que vamos a matarlo a puño. Bien, y nos ponemos de nuevo las cositas. Volvemos a separar todo esto. Sí, por suerte, como digo, me tocó una zona que se ve que es tranquila. Siempre en la zona de piedra hay menos gente que en la de madera, eso es normal. Y bien, acá entonces lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 golpes. Sacamos nuestros 2 de cobre. ¿Sí? Nos alejamos un poquito de todo lo que es la gente. Y una vez que estamos acá, apretamos automático. Inventario lleno. No hay más cobre en la zona, ¿sí? Sé que no hay más cobre, pero voy a dar una vuelta para ver si encontramos algo de cobre sucio para poder mostrárselo. Y acá encontramos uno, ¿sí? Entonces, miren, fíjense que es lo mismo, ¿sí? Esperen que matamos al chamán este. ¿Sí? Fíjense que lo mismo, ¿sí? Acá tenemos la piedra acá abajo, tenemos el hierro acá y acá, fíjense que lo que les decía que tiene una puntita, ¿sí? Y tenemos el cobre sucio, ¿sí? El cobre sucio salen con 3 puntitas y de un color medio verde, medio verdoso, negro, ¿sí? Y en caso de que lo vean acá en el mapa, se ve como una como un cobre, pero sucio. 6. Creo que son solamente 6 golpes que hay que darle, ¿sí? Y por cada mina de cobre sucio solamente nos da 1 de cobre sucio. Así que, bien, vámonos. No, a la verga. Bien, entonces estamos acá en la base, ¿sí? Entonces tenemos el cobre sucio acá arriba, el cobre común acá. Fíjense que el mineral de cobre sucio solamente conseguimos 1 por mina, el cobre conseguimos 2 por mina, y con esto necesitamos 6 golpes, ¿sí? Entonces, como le digo, acá arriba le había dejado un video sobre el cobre sucio donde muestro con un pico robusto, porque si no se hace con pico común, en ambos necesitamos el pico robusto, y muestro en ese video, muestro cómo con un pico robusto puedo cuánto cobre sucio consigo, cuánto cobre común consigo, y al final del día, quemándolo, limpiándolo y haciéndolo todo, cuántos lingotes de cobre conseguimos con un pico robusto en ambas formas, y ahí vemos que no es rentable. Sí, todo un video de investigación muy pro que hice, se lo dejo entonces por acá arriba en base a eso, ¿sí? Y entonces esta es la forma más fácil de farmear al inicio, ¿sí? Hay veces que pueden hacer de ir con las dos cosas así, con el arce y con la sachita de ambos, e ir a una zona, a la otra, a una zona, a la otra, pero ya le digo, no lo recomiendo porque pueden encontrarse con una F, con un gigante de piedra en un descuido y morir y pierden todo porque hay alguien que esté dando vuelta en la zona y agarra su cuerpo. Entonces yo lo que le digo es achita y uno solo de cada uno, van, descargan y van limpiando así constantemente, ¿sí? Entonces esa es la forma que hay de farmear desde que empiezan los primeros farmeos hasta el nivel 53 del distrito, ¿sí? Una vez que llega a nivel de 53 del distrito, hay que aprender a ir al norte y se consiguen muchas más cosas allá, ¿sí? Pero esto te sirve más que nada para los primeros planitos, ¿sí? Fíjense que, bueno, en este caso todavía no hay nada que me pida ni arce ni cobre, pero una vez que vayan avanzando, por ejemplo, esta mesa te pide 2 lingotes de cobre y 6 de arce. Esta mesa sirve mucho para lo que es el tema de fabricar clavos, que los clavos te sirven para fabricar lo que es las hachuelas, ¿sí? La hachuela, tanto la robusta como los picos robustos, me piden clavos. Yo estos primeros clavos que tengo los conseguís tanto en Odín como en las tumbas, ¿sí? Pero una vez que empecemos a farmear mucho, vamos a gastar mucho pico y hacha robusta, y en caso de que mueran y demás, la durabilidad se gasta, entonces también terminan perdiendo.
entonces vamos a necesitar muchos clavos. Entonces es por eso que cuando lleguemos al distrito de nivel 40 vamos a necesitar hacer esta mesa con estos materiales de arce y cobre para poder hacer nuestros propios clavos para seguir avanzando en el farmeo. Y después vamos a tener el horno de fundición avanzada, que eso falta mucho, nivel 44, no estamos tan lejos igual, que me pide 20 de arce y esto me sirve para hacer los lingotes de acero, que va a ser para fortalecer la base más adelante, ¿sí? Entonces esta es la forma, gente, la técnica del buscador, como la llamo yo, para sacar arce y cobre de manera sencilla, con el pícaro para escaparse y la forma así de encontrar los primeros arce y los primeros cobres. Espero que le haya interesado el video. En el próximo video vamos a tratar de hablar de lo que es el establo y las monturas, así que esta noche en 21:30 vamos a estar en YouTube. Vamos a ver si me voy a hacer un poquito más de Odín, que necesito 14 colgantes de oro, así que tengo que meterle mucho al Odín para conseguir esos colgantes de oro y abrir los cofrecitos de Odín para mostrar las monturas, ¿sí? Así que no le robo más tiempo, los veo esta noche. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao. Alto, 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 no se vayan, no se vayan, que me estaba olvidando de los brotes de arce. ¿Sí? Tengan en cuenta que en zonas rojas y en zonas amarillas podemos encontrar estas bellezas que están acá, ¿sí? Esto que, fíjense que en el minimapa nos sale esto amarillito que está acá, que es la onagra, y sale el arbustito este que está acá, que es la hierba, ¿sí? Lo sacamos eso, sacamos esto y fíjense que en el minimapa no figura nada, ¿sí? Pero podemos encontrar estos brotes, ¿sí? Este brotes en zonas rojas podemos llegar a conseguir, si no mal no recuerdo, hasta 5 de estos brotes en lo que es la zona roja, y en zonas amarillas podemos conseguir 2, ¿sí? Fíjense, ahí conseguimos otro más. Y bueno, entonces como le digo, en zona roja podemos conseguir 5 y en zona amarilla podemos conseguir 2. El tema es que como se muestra ahí, en las zonas en el minimapa no aparece, entonces hay que estar atento mirándolo y buscándolo. Pero eso es otra forma de conseguir arce, pero igual es un poco más avanzado. ¿Por qué es un poco más avanzado? Porque para poder plantar eso, primero necesitamos, no, ya lo podemos hacer. Tenemos que construir rincón para plantar, ¿sí? Que se hace en el distrito, entonces en el distrito nivel 28 que desbloqueé yo. Además después de conseguir el cobre, el barril de ácido, que es para limpiar el cobre sucio, que ya se lo dije ahí arriba en el video. Podemos plantar este rincón para árboles, que nos piden materiales básicos, y una vez que plantamos nos van a pedir 5 brotes del arce, ¿sí? 5 brotes de esto y 10 botellas de agua. Una vez que pongamos los 5 brotes y las 10 botellas de agua, en 16 horas va a crecer el árbol de arce en nuestra base, ¿sí? Así como tengo yo en la cuenta grande, vamos a poder tener un árbol de arce en nuestra base, que al talarlo nos va a dar 2 leñitos de arce, ¿sí? Es otro detalle, otra forma de conseguir ya cuando estén en la zona, ¿sí? Si están dando vueltas por ahí y ven estos brotes, se lo traen a la base y pueden plantar un arbolito de arce en su base, que además de quedar lindo, te da 2 de arce cada tanto, ¿sí? Yo cuando estén haciendo la técnica del buscador no recomiendo estar buscando esto, porque si no el personaje cuando pongan automático te va a mandar tanto al brote como al arce y van a terminar metiéndose por las zonas y demás, ¿sí? Si van a hacer la técnica del buscador, vayan a buscar solamente arce o solamente cobre, ¿sí? Si quieren buscar estos brotes, lo que hacen es ir desnudo, empezar a correr por todo el mapa, agarran esto y tiran el caballo con pícaro y se van de la zona cuando consigan todos los brotes, ¿sí? Ahora sí, gente, no le robo más tiempo, disculpen que se me había pasado este detalle, no le robo más tiempo, espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en la noche en el directo de Frostborn. Chao, chao.